Buenos días a todos y todas. Vamos a partir nuestra clase de hoy, lunes ya 4 de octubre. Esta es la clase número 21. El día de hoy vamos a estar recordando la definición de dominio euclidiano, que fue lo que estuvimos trabajando el día viernes antes de la charla sobre la acreditación institucional. Y vamos a ver uno de los ejemplos más importantes de dominio euclidiano, que son los enteros de Gauss. Entonces vamos viendo y recordemos la definición que trabajamos el día viernes, que es la definición 2.27. Una evaluación euclidiana en un dominio de integridad A es una función que va desde todo el dominio de integridad sin el neutro de ese dominio hacia los enteros positivos junto con el cero, que cumple las siguientes dos condiciones. Para todos los A y B en este dominio de integridad, con B distinto de cero, existen Q y R en A, tales que el A se escribe como B por Q más R, donde el R0 o la evaluación euclidiana de este R es menor estricto que la evaluación euclidiana del B. Recordar acá que nosotros tenemos que el A viene a ser nuestro dividendo, el B este divisor, por el Q, que es el cociente, y el R que estamos hablando acá es lo que nosotros llamamos el resto. Entonces, primero se tiene que cumplir que la función vaya de todo el dominio de integridad a los enteros positivos junto con el cero, no puede darme un entero negativo. Tiene que cumplir que dados dos elementos ahí, yo siempre voy a poder dividir, es decir, que voy a encontrar un cociente y un resto, donde el resto sea cero o que al aplicarle esta evaluación euclidiana sea menor que la evaluación euclidiana del divisor, que es el B. Y tiene que cumplir la segunda condición, que para todos los A y B, en el dominio de integridad que no sean cero, que el A y el B no sean cero, siempre la evaluación euclidiana de A es menor o igual a la evaluación euclidiana de A por B. Cuando un dominio de integridad A tiene esta evaluación euclidiana, se llama un dominio euclidiano, que es un dominio que nosotros lo vamos a abreviar de esta forma, como D.E, dominio euclidiano. Y vimos el día viernes 3 ejemplos de dominios euclidianos. Vimos los cuerpos, los polinomios con coeficiente en los cuerpos, en un cuerpo, y también vimos los enteros. Entonces voy a recordar esos ejemplos y ahí vamos a seguir avanzando. Hasta aquí, ¿vamos bien? Constanza, Ignacia, Javiera, Michelle, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces aquí estamos recordando la definición que trabajamos el día viernes. Cualquier duda me van diciendo. Entonces los ejemplos que nosotros trabajamos fueron primero cuando teníamos que K, con K cuerpo, es un dominio euclidiano, donde la evaluación que nosotros tomábamos era simplemente tomábamos un A y lo llevábamos al 1, con A que está en K sin el 0. Recordar que la función acá, que es esta evaluación euclidiana, se tiene que definir en todo el dominio de integridad sin el 0. Entonces acá la definimos que siempre va a valer 1. Y aquí se cumplían las dos propiedades. La segunda, ya que esto no iba a dar 1 y esto también no iba a dar 1. Y también se cumplía la primera, porque en los cuerpos nosotros siempre podemos dividir. Porque si yo tomo un A y lo divido por un B distinto de 0, el cociente aquí iba a ser A sobre B, o si queríamos usar la otra notación, A por B a la menos 1. Y lo que sobra siempre es 0. Es por eso que los cuerpos son dominios euclidianos,
Y es uno de los ejemplos más sencillos porque en los cuerpos como los reales, los complejos, los racionales, nosotros siempre vamos a poder dividir, porque ahí está definido siempre el inverso multiplicativo del b. Es por eso que el cociente siempre lo vamos a poder encontrar y lo que sobra va a ser 0. Y ese fue el primer ejemplo que vimos. El segundo eran los polinomios con coeficientes en k, donde k es un cuerpo. ¿Y qué tomábamos como evaluación euclidiana? La evaluación euclidiana aquí iba a ser justamente el grado del polinomio, donde aquí el polinomio es un polinomio con coeficientes en k, pero sin el polinomio nulo, porque recordar que el polinomio nulo no tiene grado. Y la evaluación euclidiana pide que esté definido en todo el conjunto sin el neutro, así que no hay problema. Nosotros sabemos que se cumple el algoritmo de la división en los polinomios con coeficiente en k, eso ya lo vimos en clase y lo trabajamos, y se cumple que el resto es 0 o que el grado del resto es menor al grado del divisor. Y además esta propiedad también probamos que se cumplía, porque los grados siempre son mayores o iguales a 0. Y en los polinomios con coeficiente en un cuerpo se cumple la propiedad que el grado del producto es la suma de los grados. Que eso fue lo que nosotros utilizamos. Y finalmente, nuestro tercer dominio euclidiano eran los enteros, donde la evaluación euclidiana iba a ser el valor absoluto de A, con A un número entero sin el 0. Ahí nosotros vimos que siempre va a existir un cociente y un resto, donde el resto sea 0, o el valor absoluto del resto sea menor al valor absoluto del b. Y también se cumple la segunda propiedad, que ya que acá el valor absoluto siempre era un número positivo, entonces ahí nosotros pudimos demostrar también que se cumplía la segunda propiedad. Y hasta ahí teníamos los grandes ejemplos de dominios euclidianos. Todo cuerpo es un dominio euclidiano, pero no viceversa. Acá tenemos conjuntos que no son cuerpos y son dominios euclidianos. Los polinomios con coeficiente en un cuerpo y los enteros. Y ahí también estuvimos haciendo un dibujo que lo vamos a ir completando en las siguientes clases, que tenemos primero los cuerpos como los reales, los complejos, los racionales y todas ZP, todos los ZP con P'. Después, todo cuerpo es un dominio euclidiano, donde aquí agregamos los enteros, y los polinomios con coeficientes en un cuerpo, es decir, ZP de X, R de X, Q de X, y finalmente C de X, y nos falta uno, que no hemos probado que es dominio euclidiano, que son los enteros de Gauss. Y en ese ejemplo vamos a trabajar el día de hoy. Entonces hasta aquí, ¿vamos bien? Rodrigo, Nadia, Javiera, Ignacia, Cristian, Constanza, Benjamín. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, para ver el ejemplo de los enteros de Gauss, quiero hacer un recuerdo un poco del plano complejo. Cuando nosotros estudiamos los números complejos en álgebra 1, los definimos como los A más BI, con A y B números reales, y bueno, y se cumple que el I, que es este número imaginario, al cuadrado vale menos 1. Y cualquier número complejo escrito en forma binomial, que es esta que está acá, también los podemos escribir como un par ordenado, es decir, el A más BI lo podemos escribir como el par A, B. Y nosotros ahí lo ubicamos en lo que llamamos el plano complejo, que es simplemente R2 al que le damos una suma y un producto especial, donde la suma es sumar coordenada a coordenada y el producto es distinto, el que uno define para crear, aquí para construir los números complejos, y eso lo hacemos en álgebra 1. Y cualquier número complejo, A más BI, uno lo puede ubicar aquí en el plano como el par A, B, donde este de acá es R y este es R. Recordar que los complejos al final es R2 con una suma especial y un producto especial, donde la suma es coordenada a coordenada
pero el producto que uno define aquí, paréntesis, C, D, viene a ser el AC menos el BD, AD más BC. Ese es el producto que uno define. Entonces, hasta ahí. ¿Todos me siguen bien? Javiera, Benjamín, Constancia, Cristian, Rodrigo, ¿todo bien hasta ahí? Entonces, ¿por qué estoy recordando el plano complejo? Porque... Disculpa, Dana, disculpa una consulta, pero en algunas partes yo he visto que el eje vertical solo imaginario, ¿no? ¿Eso es arbitrario o qué? No, el eje vertical siempre es el imaginario, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que tú los complejos lo puedes entender como R cruz R, R2 con una suma y un producto especial, donde la suma es coordenada, coordenada, y este de acá viene a ser el producto. Y después Okay. el R2 con esta suma y este producto lo llamamos lo que tú dices aquí, que es el plano complejo, donde siempre acá tendríamos el eje real, y el de acá vendría a ser el eje imaginario. Siempre el imaginario es el segundo, pero todo nace de R2 con esta suma especial y el producto. La suma es coordenada, coordenada, pero el producto es este que está definido acá, que es el que uno conoce cuando multiplica dos complejos, te queda esto como parte real y queda esto como parte imaginaria. Perfecto. Entonces, ¿por qué estoy recordando el plano complejo? Porque los enteros de Gauss, que son los A más BI con A y B en Z, nosotros también los podemos ubicar en el plano. Y de hecho son más fáciles que los complejos, porque van a ser simplemente todas las intersecciones de nuestros cuadrados del lado 1. Por ejemplo, si a este le llamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para el otro lado menos 1, menos 2, menos 3 para arriba. Los enteros de Gauss son justamente las intersecciones que uno tiene aquí, porque el A y el B son enteros, no son reales como en los complejos. Si recordamos, los enteros de Gauss vienen a ser A más BI, con A y B números enteros, y bueno, y se cumple que el I al cuadrado vale menos 1. Entonces los enteros de Gauss vendrían a ser todas las intersecciones aquí que yo tengo de mis cuadraditos. Ahí los podemos ir pintando. Yo estoy pintando algunos, ustedes saben que son infinitos, pero ahí vendrían a ser todos los que están allá, porque tienen coordenadas enteras. Entonces, no, uno, por ejemplo, que está aquí, este de acá, no es un entero de Gauss. Son justamente todos los que están en las intersecciones acá de nuestros cuadrados que vemos en el dibujo. Entonces podríamos entender a los enteros de Gauss como Z cruz Z, es decir, tomar los enteros en este eje y tomar los enteros en el otro eje. Bueno, con la suma y el producto que uno conoce aquí cuando lo trabaja como pares ordenados. Entonces hasta ahí, está claro que los enteros de Gauss son justamente todas esas intersecciones de los cuadrados que uno ve en este dibujo. ¿Hay alguna duda con eso? Entonces, por ejemplo, para que quede más claro, si yo tengo el entero de Gauss, 2 más 3i viene a ser el par 2,3, que ese viene a ser este que está aquí. O por ejemplo, si yo tengo el entero de Gauss, menos 2 más 5i viene a ser el par menos 2,5, que vendría a ser menos 2,5 este que está aquí. Ese vendría a ser W y este que está aquí vendría a ser Z. Y así los podemos ir ubicando, pero siempre los enteros de Gauss, como sus dos coordenadas son números enteros, van a quedar en esta intersección, en estos cuadrados del lado 1, que nosotros podemos ver aquí. No es como los complejos, que ahí yo puedo ubicar, por ejemplo, al raíz de 2 más 5i, donde el raíz de 2 es un número irracional, ahí que yo puedo buscar un aproximado y que me va a quedar entre medio de estos cuadrados que están aquí, no en las esquinas.
Entonces eso es lo primero que hay que tener claro para lo que vamos a hacer hoy, que es demostrar que los enteros de Gauss son un dominio euclidiano. Y lo segundo que vamos a utilizar es un lema que va a ser bastante fácil de demostrar, que es el siguiente. Sean A, que lo voy a llamar Z. Sean Z de la forma A más BI y W de la forma C más DI, que están en ZDI, es decir, son enteros de Gauss. Se cumple que el módulo de Z al cuadrado, de Z por W al cuadrado es igual al módulo de Z al cuadrado por el módulo de W al cuadrado. Y esta de acá es una propiedad que uno conoce ya de los números complejos, que dice que si yo los multiplico y les calculo su módulo al cuadrado, eso viene a ser el módulo de uno al cuadrado por el módulo del otro al cuadrado. Donde, si alguien no se acuerda de lo que es el módulo, en los complejos el módulo es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado en raíz. Y el módulo del otro sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado en raíz. Por lo tanto, si yo aquí tengo el módulo al cuadrado, eso sería a cuadrado más b cuadrado, y este que está acá vendría a ser c cuadrado más d cuadrado. Entonces este lema lo vamos a utilizar bastante el día de hoy, porque este módulo al cuadrado, esto de acá, nosotros lo vamos a definir como la evaluación en ZDI. Entonces, si recuerdan, la evaluación en los polinomios era el grado, en los enteros era el valor absoluto, y en estos enteros de Gauss va a ser el módulo que uno conoce de números complejos, pero al cuadrado, es decir, sin la raíz. Y esta propiedad es fácil de demostrar, yo no lo voy a hacer ahora porque se demuestra en los cursos anteriores, pero es simplemente multiplicar el z por el w, le calculo el módulo y lo elevo al cuadrado, calculo el módulo de z, lo elevo al cuadrado por el del w al cuadrado y nos va a dar. Nos va a quedar otra cosa. Entonces, si ustedes multiplican los complejos, les va a quedar AC menos BD más AD más BC por I, y si a eso le calculan módulo, que sería elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado, va a ser lo mismo que multiplicar aquí. Nos va a quedar lo mismo a ambos lados. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces eso vamos a estar utilizando hoy. Ejemplo 2.30. El anillo ZDI, que son los enteros de Gauss, con la función nu definida en un a más bi, que va a ser a cuadrado más b cuadrado. Fíjense que esto es lo mismo que si el z yo lo llamo a más bi, la evaluación de este z está siendo el módulo de z al cuadrado. O que es lo mismo que tomar z por z conjugado. Es lo mismo. Nos quedaría a cuadrado más b cuadrado. Para todo a más bi en ZDI. Esa es la evaluación que vamos a definir ahí. Con a más bi distinto del 0 más 0i. Porque la evaluación hay que definirla en todo el conjunto sin el neutro aditivo. Entonces, los enteros de Gauss con esta evaluación van a ser, con esta función, van a ser un dominio euclidiano. ¿Y qué significa que sea un dominio euclidiano? Que esta función cumple las dos condiciones. ¿Qué quiere decir que cumpla las dos condiciones? Que siempre al tomar 2, donde el segundo es distinto de 0, voy a poder encontrar un cociente y un resto, donde el resto cumple esta condición, que es 0, o cuando yo le calculo la evaluación, el nu al resto sea menor que el nu del b, y que se cumpla la segunda condición, que cada vez que ellos sean distintos de 0, la evaluación de uno va a ser menor o igual a la evaluación de él por otro. La segunda propiedad siempre es la más fácil de demostrar. Vamos a probar la primera, que es la que nos va a tomar un poco más de tiempo.
porque cuando dividamos acá los enteros de Gauss vamos a poder tener distintos casos. Y vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Entonces vamos a partir considerando dos enteros de Gauss. Entonces vamos a probar la primera condición de la evaluación euclidiana. Para eso, sean A de la forma A1 más A2i y B de la forma B1 más B2i, enteros de Gauss con B distinto del 0 más 0i. Nos tenemos que dar dos de ellos y tenemos que dividir. La idea es encontrar un cociente y un resto donde el resto cumpla ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ellos son enteros de Gauss, entonces hay que recordar que los enteros de Gauss están dentro de los números complejos, porque los números complejos son de la forma parte real más parte imaginaria por este i, donde ambos coeficientes, este a y este b, son números reales. Por lo tanto, los enteros de Gauss están dentro de los números complejos. Y en los números complejos nosotros podemos dividir sin dificultad. Siempre vamos a poder dividir. Y de hecho uno tiene hasta una técnica cuando quiere dividir dos complejos. Multiplica por el conjugado del que está abajo y va a obtener un número complejo. Entonces, como z de i está contenido dentro de C, vamos a dividir en C, en los complejos. Entonces ahí nos va a quedar algo de este estilo. Si yo divido el A por el B, que es lo mismo que dividir, ¿quién es el entero de Gauss A? A1 más A2 por I. Y si yo lo divido por un B1 más un B2 por I, ¿cómo uno divide aquí? Multiplica por el conjugado del que está abajo y hace el cálculo. En la parte de arriba me va a quedar A1, B1. Voy a multiplicar los que tienen i ahora, que me va a quedar A2B2 por i al cuadrado, que eso es menos 1, A2B2, sobre, abajo me queda B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, más acá la parte imaginaria. Lo estoy dejando al tiro con forma parte real, parte imaginaria. Entonces en el otro me va a quedar A2B1 menos A1B2 por i. Entonces, multipliqué abajo, si multiplicamos abajo, nos quedaría B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y arriba, los que me quedan sin el i, sería el A1 por el B1, y después el A2i por el menos B2i, que eso me quedaría A1B1 más A2B2. Y de ahí los que tienen i sería A2 por B1 menos A1 por B2, que ahí lo factorizamos por i. Y nos quedaría esto que está aquí. Hasta ahí, ¿estamos bien? Perfecto. Yo no puedo asegurar que este de acá es un entero, pero sí o sí puedo asegurar que es un número racional. Este que está aquí. Porque arriba el A1, el B1, el A2 y el B2 son todos enteros. Y el B1 al cuadrado más el B2 al cuadrado también es entero. Entonces, esto de acá lo voy a llamar como C1 más C2 por I, donde el C1 y C2 son racionales. Eso es lo único que podemos asegurar. Sabemos que nos van a ser irracionales, eso hay que tenerlo claro, porque como son todos enteros, va a quedarme una suma de enteros sobre una división de enteros y eso es un número racional. Lo mismo ocurre en el otro lado. Entonces, lo único que uno puede asegurar es que ellos son racionales, de momento. Entonces, vamos a ir viendo qué ocurre en cada uno de estos casos que vamos a estar estudiando.
Entonces hasta aquí, ¿estamos bien? Nos tomamos dos enteros de Gauss, lo dividimos en los complejos, nos dio este entero, o sea, nos dio este número complejo, donde su parte real y parte imaginaria son números racionales. Y a este de aquí le vamos a llamar C. Este C1 más C2i le vamos a llamar C. Donde C1 es esto, y C2 es esto que está aquí. Entonces vamos a ir estudiando los siguientes casos que se nos pueden presentar. Ahora tenemos tres casos. El primero es el mejor de todos, que por ejemplo, este C1 sea entero y el C2 también. Que de alguna manera cuando yo dividí, lo que está arriba me quedó divisible por lo que está abajo, así que pude simplificar y el C1 y el C2 me dieron enteros. El mejor de los casos posibles. Entonces, si el C1 y C2 son números enteros, ¿qué está ocurriendo aquí? El A partido en B nos está dando C. Pero esto es lo mismo que tener que A es igual a B por C. Entonces, si el C1 y el C2 son enteros, vamos a tener que el A se escribe como B por C, donde el resto va a ser 0 y tenemos que el B divide al A, el mejor de los casos. Que si el B divide al A, estos coeficientes que nos van a quedar aquí van a ser enteros y ¿cuánto va a sobrar al hacer la división? Nos va a sobrar 0. Entonces aquí si ellos son enteros nos está quedando, por ejemplo, ahí, este complejo C, que es C1 más C2i, lo estamos ubicando en el par C1, C2, donde este de aquí es entero y este de aquí también. Y va a estar en una de las intersecciones aquí, en una de estas esquinas. Y ese es el mejor de los casos, que esto de aquí justamente nos quede entero, los dos. Pero eso no siempre va a ocurrir. Pero ese es el mejor de los casos, que nos estaría diciendo que la se escribe como el entero de Gauss B por el entero de Gauss C, donde lo que sobra vendría a ser 0, que es lo mismo que decir que el B divide al A, porque la se escribe como el entero de Gauss B por otro entero de Gauss. Entonces hasta ahí, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Voy a ir preguntando a Antonella, Benjamín, Constanza, Cristian, Nadia, Pablo, Rodrigo, Javiera, Ignacia, ¿todo bien? Todo bien, ok. El otro caso que vamos a estudiar ahora es que este C1 más C2i, que nosotros lo podemos ubicar como un par, hay que tener claro esto, que eso lo dijimos, nuestro número C, que es C1 más C2i, nosotros lo podemos ubicar como el par C1, C2, como ese par ordenado. En el primer caso estamos diciendo que ese par ordenado está quedando justamente, tiene coordenadas enteras, es decir, está quedando ahí en la intersección, en estos cuadrados que nosotros tenemos acá. Lo otro que puede pasar es que él justamente queda ubicado en medio de un cuadrado. Entonces aquí voy a tomar mi plano, lo voy a hacer más chico, o sea, lo voy a cortar un poco para poder agrandar uno de esos cuadrados. Entonces, el mejor de los casos es que quede en una de las esquinas de este cuadrado, pero otra cosa que puede pasar que también es buena es que quede justo en el medio del cuadrado. Por ejemplo, si este viene a ser el cuadrado, que quede justamente en el medio de todo, que es lo mismo que decir que el complejo C esté ubicado justo en la intersección de las dos diagonales del cuadrado en Z cruz Z, que va a estar formado por las siguientes coordenadas. Entonces yo aquí, justo en el medio, voy a ubicar a este complejo C, que vendría a ser C1, C2, que está justo en el medio de las diagonales. Voy a dibujar ahí las diagonales. Donde los de la esquina son enteros de Gauss, estos que yo tengo aquí en la esquina, este Q1,
Q2, Q3 y Q4 son enteros de Gauss. Entonces, eso es lo otro que también es bueno, que quizás ya, ese complejo que a mí me dio, este C1 más C2i, justamente está en la esquina, entonces es un entero de Gauss. Pero lo otro que también puede pasar que es bueno es que esté justo en el medio de un cuadrado, donde sus 4 esquinas van a ser enteros de Gauss. Recordar que por lo que dijimos que los enteros de Gauss son justamente los que están aquí en las esquinas, donde acá podemos considerar que este es Z y aquí estamos tomando también los enteros. Entonces eso es lo otro que nos puede pasar, que esté justo en el medio, en este cuadrado. Y nosotros podemos escribir las coordenadas de cada uno de estos puntos, del Q1, del Q2, del Q3 y finalmente del Q4, que las vamos a escribir. Entonces, el Q1, su coordenada en X es, como está en el medio, yo tengo un medio para un lado, un medio para el otro, un medio para arriba y un medio para abajo, porque está justo en el medio de un cuadrado del lado 1. Este de aquí vale 1, este de aquí vale 1, este de aquí vale 1 y este de aquí vale 1. Entonces su coordenada en X va a ser, al C1 yo le quito un medio, y en C2 va a ser que al C2 yo le sumo un medio. Y esas serían sus coordenadas en X y en Y. El Q2, que está aquí abajo, yo al C1 le quito un medio para moverme hacia el lado y tengo que bajar. Al C2 le quito un medio. El Q3, al C1 yo le sumo un medio para moverme hacia el lado y tengo que bajar. Al C2 le bajo, le quito un medio. Finalmente el Q4, que está ahí arriba, tendría que al C1 yo le sumo un medio y después subo. Al C2 le sumo un medio. Y ahí tendría las coordenadas de los que están en las esquinas. Entonces hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Vamos bien hasta esa parte? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué estamos tomando acá? Voy a repetir. El mejor de los casos, al hacer la división de este complejo, de este entero de Gauss A con este entero de Gauss B, es que nos va a quedar C1 más C2i. Puede pasar que el C1 y el C2 sean justamente enteros, entonces ellos están justo en las esquinas de los cuadrados que tenemos aquí dibujados. Entonces ahí tenemos cociente que va a ser un entero de Gauss y lo que sobra sería 0. Otro de los casos que puede pasar es que justamente este C1 más C2i esté en el medio de un cuadrado, donde sus 4 esquinas van a ser enteros de Gauss. Este Q1, Q2, Q3, Q4. Y nosotros, haciendo el dibujo, podemos encontrar fácilmente sus coordenadas, porque todos los cuadrados aquí tienen lado 1. Por lo tanto, si yo estoy en la mitad, para ir a un lado tengo que sumar un medio y para ir al otro lado tengo que restar un medio. O para subir aquí tengo que sumar un medio y para bajar tengo que restar un medio, porque todos los cuadrados tienen lado 1. Y ahí encontramos las coordenadas, donde Q1, Q2, Q3 y Q4 son enteros de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a usar a ellos para que nosotros podamos hacer la división. Entonces, si yo me fijo, cuando yo dividí el A por el B, me está dando este de acá, C1 más C2i. Pero ese de ahí, que yo lo ubiqué justo en el medio de estas diagonales del cuadrado, tiene 4 enteros de Gauss cerca. El Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. Tiene 4 enteros de Gauss cerca a él, que son los que forman el cuadrado. Y ellos los vamos a ocupar para hacer esta división. Entonces, todos ellos son enteros de Gauss. Y los podemos escribir también como enteros de Gauss.
Es decir, el Q1, que es este par ordenado, nosotros lo podemos escribir como un entero de Gauss. Simplemente tomamos su parte real y a la segunda coordenada le multiplicamos por el i. Y hacemos lo mismo con los otros. C1 menos 1/2 más C2 menos 1/2 i. El Q3 sería C1 más 1/2 más C2 menos 1/2 por i. Y el Q4 es cuando a todos son los dos compositivos. A los dos se les suma 1/2. Entonces tenemos el punto justo en el medio del cuadrado, encontramos las coordenadas, los 4 vértices de este cuadrado y todos ellos son enteros de Gauss, porque están justamente en las esquinas del cuadrado. Y los escribimos ahora como un entero de Gauss, un entero más otro entero por el i. Y eso es lo que tenemos hasta aquí. Entonces, para dividir, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar una diapo. Entonces ahora para dividir vamos a tener. Así, tenemos que, por ejemplo, si yo hago C menos Q de I por B, donde el I puede ser desde 1 hasta 4, porque tengo el Q1, el Q2, el Q3 o el Q4, entonces el I puede ser 1, 2, 3 o 4. Esto que está aquí es lo mismo que el C por el B, o el B por el C, porque van a ser conmutativos, y el Q de I por B. Pero el C por el B, nosotros sabemos cuánto es eso que está ahí. El C por el B es lo mismo que el A, porque si el A yo lo divido por B, me está dando este C. Y eso es lo mismo que tener que el A es lo mismo que C por B, o B por C. Entonces acá esto me quedaría A menos Q de I por B. Entonces de aquí yo tengo lo siguiente. Voy a usar el primero y el último. C menos Q de I por B es igual a A menos Q de I por B. Donde este que yo tengo acá es un entero de Gauss. ¿Por qué? Porque este es entero de Gauss. El A inicial es un entero de Gauss, el B inicial es un entero de Gauss, y el Q de I con cualquiera, Q1, Q2, Q3, Q4, son enteros de Gauss, porque son las esquinas. Entonces ese también es entero de Gauss. Si yo multiplico dos enteros de Gauss y se lo resto a otro, me da un entero de Gauss. Y de aquí nosotros podemos tener lo siguiente. El A, voy a dejar el A a este lado, no se equivoquen con los signos, se puede escribir como C menos Q de I por B más Q de I por B, que ahora lo voy a ordenar un poquito más. Q de I por B más C menos Q de I, paréntesis, por el B. Entonces tiré al final este al otro lado y me quedó una suma, pero voy a dejar el A primero porque le quiero dar forma de dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces fíjense qué es lo que hicimos acá. Tomamos el C menos el Q de I por el B, ¿y qué fue lo que nos quedó? A menos Q de I por B, que eso viene a ser un entero de Gauss porque el A, el B y este Q sub I son enteros de Gauss. Entonces, de esa igualdad, tomando la primera y la última, que son iguales, nosotros despejamos el A. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El Q de I es un entero de Gauss para cualquier i de 1 hasta 4, que son los vértices del cuadrado. Eso ya lo hemos mencionado hartas veces. Este de acá, que le vamos a llamar R, el R que viene a ser el C menos Q de I por B, también es un entero de Gauss. ¿Por qué? Porque es igual a esto que yo tengo aquí, que es un entero de Gauss. Entonces este C menos Q de I por B también es un entero de Gauss, que le vamos a llamar R. Y ahora le vamos a calcular su evaluación euclidiana. Tiene que ser más chica que la del otro, eso es importante. Entonces, calculemos la evaluación euclidiana de este R, o el nu del R.
Entonces, el nu del R es lo mismo que el nu de este C menos Q de I por el B. Pero, ¿qué es lo que ocurría aquí? ¿Quién era el nu? Si nosotros recordamos, por lo que dijimos, el nu o esta función era el módulo de mi complejo, en este caso de mi entero de Gauss al cuadrado. Y nosotros en el lema vimos que separa productos. Si recordamos el lema que estaba por aquí, cuando yo tengo dos de ellos y calculo su módulo al cuadrado, se separa como el módulo de uno por el módulo del otro. Y usando el nuevo lenguaje, si yo tengo la evaluación de Z por W, va a ser la evaluación de Z por la evaluación de W. Porque la evaluación está haciendo justamente el módulo al cuadrado. Entonces ahí lo podemos usar. Y aquí nos quedaría la evaluación del C menos Q de I por la evaluación del B. Y esta que está acá, nosotros podemos calcular cuánto vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo voy a calcular para uno en particular. Para cualquiera va a ser lo mismo. Voy a calcular C, que le voy a restar el Q1. ¿Quién era el C? C1 más C2I, que yo le resto el Q sub 1. Si lo hago con el Q2, con el Q3 o con el Q4, va a quedarme lo mismo. El Q1 va a ser C1 menos un medio era, más C2 más un medio por I. Más un medio por I. Al hacer la resta me queda C1 más C2 por I menos C1 más un medio menos C2I menos un medio I. Estos de aquí se cancelan, los C2 también, y me va a quedar un medio menos un medio I. Y si a él yo le calculo su evaluación, es justamente el 1 medio al cuadrado más el menos 1 medio al cuadrado, que eso es 1/4 más 1/4, que eso es 2/4, que es 1 medio. Entonces, la de este de acá vale 1 medio por la otra. 1 medio por la evaluación del B. Y 1 medio por la evaluación del B siempre va a ser menor a la evaluación del B. Lo voy a hacer un poquito para acá para que tenga espacio. Entonces, retomemos. ¿Me escuchan ahí? Creo que se me fue la señal un momento. ¿Sí, ahora sí? Fue justo ahí en el final, parece. Entonces vamos a retomar. Voy a revisar mi señal. Dice ahí que está bien. Entonces veamos acá. Nosotros nos estamos dando que el C1 más C2I queda al graficar justamente en el medio del cuadrado, donde las 4 coordenadas vienen a ser... Ahí sí, donde las 4 coordenadas vienen a ser enteros de Gauss, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. Escribimos cada uno de esos pares como enteros de Gauss, es decir, la parte real más esta parte imaginaria. Y tuvimos una relación, que el A lo podíamos dejar como QI por B más C menos Q sub I por el B. Donde acá nosotros tenemos que este es el dividendo por el B, que es el divisor. Este Q sub I va a ser el cociente. Y este que está acá viene a ser lo que vamos a llamar el resto. Entonces, el Q sub I, que es uno de los 4, es un entero de Gauss porque está justamente en las esquinas. Y la idea es probar que ese R, que es lo que me sobra aquí, también es un entero de Gauss porque es igual al otro entero de Gauss que yo tengo aquí, que es lo pintado de amarillo. Tengo que eso es igual a esto de acá, que es un entero de Gauss.
y quiero calcularle su evaluación euclidiana. Tiene que ser menor a la del B. Si eso se cumple, estamos bien. Y justamente es menor. ¿Por qué? Porque el R se escribe como este producto. Y cuando yo le aplico la función nu al producto, la separa. Para este caso en especial que estamos tomando, que es el módulo al cuadrado, el módulo que uno conoce de los complejos. Entonces ahí uno ve que lo separa. Y hasta ahí llegamos. Pero este C menos QI, nosotros podemos calcular cuánto vale. Yo acá lo hice para el caso de Q1, pero si usted lo hace para Q2, para Q3 o para Q4, lo único que cambia es que le va a quedar el un medio positivo o negativo. Van a ser los dos negativos o los dos positivos, o uno positivo y negativo, o negativo y positivo. El C1 y el C2 se van a cancelar. Si nosotros le calculamos la función a este que está acá, va a ser tomar este, elevarlo al cuadrado y sumarle este otro elevado al cuadrado. Y nos va a quedar un medio. Entonces esto va a ser un medio de la evaluación de B, eso siempre es menor a la evaluación del B, porque recordar que la evaluación del B es un entero positivo 0, entonces si aquí yo estoy tomando la mitad, va a ser más chica que la otra. Y ahí tendríamos listo. Aquí, ¿qué hicimos al final? Encontramos un cociente y encontramos un resto que cumple la condición. Y de hecho, observe que en este caso obtenemos 4 cocientes posibles. Cualquiera de los 4 donde se acercan al C1 y al C2. Cualquiera de los 4 nos sirve como cociente y cuando elijamos uno, por ejemplo, elijo uno, tengo aquí el resto, que vendría a ser C menos el Q que yo elegí por el B. Entonces tenemos 4 posibilidades. El Q1, Q2, Q3 y Q4. Y el resto va a venir a ser el que yo tengo aquí. Entonces hasta ahí. ¿Vamos bien? Pablo, Nadia, Javiera, Rodrigo, Benjamín, Antonella, Cristian. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Y ahí estudiamos los dos mejores casos. Que esté justo en la esquina del cuadrado o esté en el medio del cuadrado. Ahora puede pasar que no esté en ninguno de esos lados. Que no esté en el medio ni que esté en la esquina. Entonces, el número complejo C no está ubicado en la intersección de las dos diagonales del cuadrado en Z cruz Z, pero debe estar dentro de un cuadrado formado por estos 4 puntos de este Z cruz Z, este Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene acá? Por ejemplo, tomamos los de aquí, Q1, a este le llamamos Q2, Q3 y Q4, que ellos son enteros de Gauss, si nosotros lo escribimos de la forma binomial y no como pares ordenados. Entonces puede pasar que el C, que es este C1, C2, esté ubicado, por ejemplo, por aquí, C1, C2, o esté ubicado por aquí, C1, C2, que no esté en el medio. Entonces estamos diciendo que no está ni en las esquinas ni en el medio. Voy a dibujar la mitad. Entonces puede que esté por aquí, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por aquí. Por cualquiera de esos puntos verdes puede ser. No va a ser ni las esquinas ni la mitad del cuadrado. Pero va a estar dentro de un cuadrado. Eso es lo importante. Que si el C1, C2 queda ahí, yo puedo armar el cuadrado. Este y este. O si me queda, por ejemplo, acá, yo puedo armar el cuadrado, donde justamente las esquinas de este cuadrado van a ser enteros de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En cualquiera de las partes donde el C esté, uno de los vértices de él va a estar más cercano. Por ejemplo, si yo tomo este que está aquí, puedo ver que el vértice más cercano es el Q4. O si tomo este que está aquí, el más cercano es el Q3. O si tomo este que está aquí, el vértice más cercano es el Q1. O si tomo este que está aquí, el más cercano es el Q1. O si tomo este, el más cercano es el Q2. Pero uno de los vértices que
va a ser el más cercano a ese, al C1, C2. Así que uno de los vértices de este cuadrado debe estar a distancia menor a raíz de 2 medios. ¿Por qué? Si yo miro aquí un cuadrado, ¿cuánto mide de lado 1? La diagonal que está aquí, que es la mayor distancia que hay en el cuadrado, vale raíz de 2. Si yo tengo un cuadrado de lado 1, la diagonal, que es la mayor distancia que yo puedo hacer entre los puntos que están aquí, vale raíz de 2. Entonces, como yo no estoy diciendo que no está en el medio, justo en el medio, la distancia que tengo hacia un lado y hacia el otro va a ser raíz de 2 medios. Entonces, si yo tomo acá nuestra diagonal, esto de aquí vale raíz de 2 medios y esto de aquí vale raíz de 2 medios. Entonces, sí o sí, hay uno de los vértices de este cuadrado que debe estar a distancia menor a raíz de 2 medios. Es decir, hay un vértice que va a ser el más cercano al punto. Es decir, uno de los vértices está más cercano al punto C1, C2. Entonces hasta ahí, vamos bien. Antonella, Nadia, Javiera, Cristóbal, Benjamín, Constanza, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? Entonces hay uno que es el que está más cercano. Llamemos al vértice más cercano Q. Puede ser el Q1, el Q2, el Q3 o el Q4. Hay uno que va a estar más cercano, a él lo vamos a llamar Q. ¿Y qué es lo que se tiene acá? Y se tiene que, al igual que en el caso anterior, vamos a tomar lo mismo, que fue lo que nosotros hicimos aquí. Hicimos C menos Q sub I por B, pero acá tenemos solo un vértice, que es el más cercano. Entonces C menos Q por B, eso es lo mismo que C por B menos Q, pero C por B vale A menos Q. A menos A, ahí sí, Q por B, ahí sí. Distribuí aquí y el C por B vale A y reemplacé. Esto de acá es un entero de Gauss. ¿Por qué? Porque el halo es el Q, que es el vértice más cercano, y el B son todos enteros de Gauss. Y de aquí tenemos que C menos Q por B es igual a A menos Q por B. Y despejando, nos quedaría que A es igual a Q por B más C menos Q por B, donde este de acá es el dividendo, este de acá es el divisor, el Q viene a ser el cociente, y este de acá va a ser nuestro resto, que vamos a mostrar que su evaluación es más chica que la del B. Entonces, Q es un entero de Gauss, y el R, que es C menos Q por B, también es un entero de Gauss. ¿Por qué? Porque es igual a este que está acá, que es entero de Gauss. Mismo argumento que usamos en el caso anterior. Y ahora le vamos a calcular su evaluación. Calculemos nu de R. Entonces, nu de R va a ser el nu de C menos Q por el B. Pero esta función, que es el módulo al cuadrado, separa los productos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? La evaluación de C menos Q. ¿Y qué ocurre acá? C menos Q están a distancia a lo más raíz de 2 medios. Eso es lo que nosotros sabemos, que estamos eligiendo el vértice que está a distancia a lo más raíz de 2 medios. ¿Y qué viene a ser la evaluación aquí? Viene a ser el módulo de esto que yo tengo acá, del C menos Q.
como lo calculamos en el caso anterior. Pero el C menos Q nosotros lo podemos calcular, sabemos que su distancia es raíz de 2 medios. ¿Y qué está haciendo aquí la evaluación? Está haciendo justamente la distancia al cuadrado. Entonces, si yo lo veo en el caso anterior, nosotros aquí tomamos el primero, el C, le restamos el Q sub 1 y nos dio este que está acá, donde este de acá yo lo puedo ver como un punto, 1 medio, menos 1 medio. Ya es que fue lo que nosotros hicimos. Calculamos el 1 medio al cuadrado y el menos 1 medio al cuadrado, y eso de ahí nos dio la evaluación. Pero aquí nosotros esto, C menos Q sub 1, también lo podemos trabajar de manera geométrica como puntos. Nosotros sabíamos que eran puntos en el dibujo anterior, que están aquí dibujados. Sabemos que son puntos. Este de acá con este que está acá. Y esto de aquí viene a ser justamente lo que nosotros estamos calculando. Vamos a calcular su distancia. ¿A qué distancia está este punto del otro? Por lo tanto, en el caso que yo tengo acá, tengo que el punto C del punto Q están a distancia a lo más raíz de 2 medios. Por lo tanto, la evaluación está siendo la distancia al cuadrado. Si yo lo trabajo, este C y este Q, en vez de trabajarlo como de manera binomial, los trabajo como par ordenado, lo que yo estoy calculando es la distancia entre ellos, que sé que es raíz de 2 medios, y la evaluación está siendo el cuadrado de esa distancia. Entonces, el cuadrado de raíz de 2 medios es justamente 2/4, que eso es 1 medio. Entonces, lo que yo tengo acá va a ser menor a 1 medio por la evaluación del B. Y eso de ahí es menor a la evaluación del B que yo tengo aquí. Es por eso que cuando el complejo no me queda en el medio ni en las esquinas, va a tener un vértice que es el más cercano, del que va a estar a distancia a lo más raíz de 2 medios. Pero ¿cuál es la relación entre la distancia y la evaluación que estamos definiendo aquí? Que la evaluación está siendo la distancia entre puntos al cuadrado. Y nosotros sabemos que esta distancia máximo es raíz de 2 medios. Si yo lo elevo al cuadrado, eso me da 1 medio, que es justamente la evaluación. Y es por eso que la evaluación del R es menor que la evaluación del B. Y ahí tenemos que se cumple la primera condición. Así se cumple la primera condición. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Y esos son los 3 casos que pueden pasar. Que las coordenadas sean enteras, genial, sino que esté dentro del cuadrado justo en el medio, entonces ahí uno tiene 4 vértices posibles, o sea, tiene 4 vértices posibles que van a ser estos 4 cocientes y 4 restos, y lo otro puede pasar que va a quedar dentro de un cuadrado. Entonces busco el vértice que esté más cercano, el que la distancia a él sea menor a raíz de 2 medios. Y con ese vértice que es el más cercano, yo tengo mi cociente y tengo el resto. Y es por eso que ahí se cumple ya la primera condición, que era la más difícil. La segunda condición es mucho más sencilla. ¿Por qué? Si yo me doy 2 enteros de Gauss, un A1 más A2i, y un B igual a B1 más B2i, ambos no nulos, es decir, que ninguno de ellos es 0, se cumple que la evaluación del primero es su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Y eso siempre va a ser mayor o igual a 1, porque como son no nulos, alguno de estos dos, el A1 o el A2, tiene que ser distinto de 0. Y al cuadrado va a ser sí o sí mayor o igual a 1, porque son enteros al cuadrado. Y lo mismo ocurre con el otro.
B1 al cuadrado más B2 al cuadrado sí o sí es mayor o igual que 1, porque el B, este entero de Gauss, no es el entero de Gauss nulo. Y así que tenemos lo siguiente. La evaluación del A, que es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, siempre va a ser menor o igual a la evaluación de A por la del B, al producto, porque como este es mayor que 1, si yo algo lo multiplico por algo mayor o igual que 1, va a ser más grande, o a lo más van a ser iguales. Entonces va a ser mayor o igual. Y justamente nosotros ya vimos que la evaluación de A por la evaluación de B es justamente la evaluación del producto, porque ¿quién está haciendo la evaluación aquí, esta función nu? El módulo al cuadrado. Y el módulo separa productos. Entonces aquí podemos separarlo. Y de la primera y la segunda condición que vemos aquí, tenemos que esta función nu es una evaluación euclidiana, lo que hace que los enteros de Gauss sean un dominio euclidiano. Entonces hasta aquí. ¿Vamos bien? Rodrigo, Pablo, Nadia, Javiera, Ignacia, Constanza, Benjamín, Antonella, Cristian. ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Y para finalizar, vamos a ver la siguiente definición. Un DI, es decir, un dominio de integridad A, se dice dominio de ideales principales, que lo vamos a llamar como un DIP, dominios de ideales principales, si todo ideal de A es principal. Entonces, un dominio de ideales principales va a ser un dominio de integridad donde todos sus ideales sean principales. Esto significa que si yo me doy un ideal de A, va a existir un único elemento, un elemento en el dominio de integridad, tal que ese ideal es generado por el D. Entonces yo digo que A es un DIP si cada vez que yo me tome un ideal, este va a ser generado por algún elemento que yo tengo en el dominio de integridad. Nosotros demostramos que los enteros eran un dominio de ideales principales. Todos los ideales de los enteros son generados por un solo elemento. Entonces, si yo me doy un ideal cualquiera en los enteros, sí o sí va a ser generado por un elemento. Y eso lo probamos en el ejemplo 1.27. ¿Qué es lo que vamos a ver, que no lo vamos a alcanzar a hacer hoy, el día miércoles? En esta sección vamos a probar un teorema que nos va a permitir tener una gran variedad de dominios de ideales principales. ¿Y cuál es el teorema? Que todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. Es decir, todo dominio de integridad que tiene una función nu que cumple las dos condiciones va a ser un dominio de ideales principales. Es decir, aquí en nuestro dibujo tenemos los cuerpos, todo cuerpos es un dominio euclidiano y ahora vamos a agregar los dominios de ideales principales. Todos los que yo ya tengo aquí en mi dibujo son dominios de ideales principales. Es decir, los enteros, todos sus ideales son principales, los polinomios con coeficientes en los reales, en los complejos, en los racionales y en ZP, también van a tener puros ideales generados por un elemento. Lo mismo con los enteros de Gauss. Todos los ideales de esos anillos que están acá van a ser principales, es decir, siempre los vamos a poder escribir como el generado por un elemento que está en ese conjunto. Y con esto vamos a partir el día miércoles. Todo dominio de integridad todo dominio de integridad que sea un dominio euclidiano va a ser un dominio de ideales principales, un DIP. Y también vamos a ver ejemplos de cosas que son DIP, que van a estar aquí, pero que no están acá, que no son dominios euclidianos. Vamos a ver algunos ejemplos aquí para rellenar, que son DIP, pero que no son lo otro. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende la definición de DIP? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta?
Entonces nos vemos ya el día miércoles. Cualquier duda o consulta siempre me pueden escribir al correo. El apunte con lo que vimos hoy ya se actualizó, por si ustedes quieren revisar la demostración que vimos o los conceptos anteriores, ya el apunte está actualizado hasta lo que vimos hoy. El día de mañana se va a volver a actualizar para la clase del día miércoles y viernes, que ahí estamos cambiando unas notaciones en la escritura del apunte. Entonces se va a estar actualizando durante esta semana. Entonces nos vemos ya el miércoles. Cualquier duda o consulta siempre me pueden escribir. Que estén muy, muy bien. Chao, que estén bien, cuídense mucho.